Este es un día muy especial porque hoy celebramos el Shavuot. Y en esta noche déjeme hablarle del Shavuot, aprovechando que a las 6 de la tarde empieza el Shabbat. Por eso los viernes de altar familiar son muy significativos, porque el viernes a las 7 de la noche ya estamos en Shabbat. No que nosotros guardemos el Shabbat, y creo en el tiempo de reflexión que uno debe sacar, en el tiempo de adoración, en el tiempo de búsqueda del Padre. Creo en ese tiempo de reflexión profunda. Pero el Shavuot es un día significativo, es un día que marca nuestra vida, y hoy es un día determinante porque hoy hay una alineación con los cielos. Hoy hay una alineación con el Espíritu de Dios. Shavuot, que en el Nuevo Testamento para nosotros está escrito en Hechos capítulo 2, que es el día del Pentecostés. Ahora, ¿qué es el Shavuot y qué es el Pentecostés? Desde la salida del pueblo de Israel. Acuérdense que ellos salen. Después de la muerte de los primogénitos, hay una orden después de Pascua o Pesaj, que ellos salgan a la tierra prometida. Y salgan ¿de dónde? De una estación de esclavitud. ¿A dónde? Hacia la tierra prometida. De una estación de esclavitud Dios los saca a libertad. Qué interesante que Pesaj signifique liberación, libertad. El que sale de la estación de esclavitud. Pero dice la palabra que ellos salen, y una de las razones por la cual el pueblo sale de la estación de Egipto de esclavitud es por una razón muy fuerte, y es cuando Dios le habla a Moisés, o Yahweh le habla a Moisés, le dice: deja ir a mi pueblo que me adoren. ¿Dónde? En el desierto. Una de las razones principales por la cual el pueblo de Israel sale de esclavitud es ¿a qué? A ir a adorar al Señor en libertad y a ofrecer ofrendas y holocaustos. Ahora, el pueblo sale de Pesaj, ha pasado el ángel de la muerte, pero desde Pesaj hasta Shavuot pasan 7 semanas. Diga conmigo 7 semanas. 7 por 7, 49 días, hasta el día 50, que se celebra entonces el día de Shavuot, o este día proféticamente. Ahora, ¿qué es Shavuot? Es la intervención del Espíritu Santo, o el derramamiento del Espíritu Santo. Ahora dice Hechos capítulo 2, el día del Pentecostés. Todos los creyentes estaban reunidos, Nueva Traducción Viviente, en un mismo lugar, y de repente se oyó un ruido desde el cielo, parecido al estruendo de un viento fuerte, impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Entonces déjeme irle dando algunos apartes y aprovechando el tiempo y la palabra, y saludamos a todos los que están conectados en línea en esta noche de Shavuot, en esta noche de Pentecostés, en esta noche porque esta es una noche profética, esta es una noche importante de alineación con el cielo. Ahora dice de repente. Entonces yo quiero que vayamos subrayando algunas palabras importantes en la reflexión de esta noche. Número 1, unánimes. La palabra unanimidad lo expliqué en la cena, que no es solamente estar unidos. Uno puede estar bajo un techo y no estar unido. Uno puede trabajar en una misma empresa y estar en división. Uno puede pertenecer a un ministerio fuerte local y ser un divisor, tener un espíritu contrario. Uno puede trabajar en un equipo y que su espíritu sea contrario. Judas trabajó en el equipo de Jesús, pero Judas empujó a Cristo al propósito. ¡Wow! Tú necesitas un Judas en tu vida que te empuje al propósito. El que te va a traicionar te está empujando al propósito. Aleluya. Así que no te cargues, porque todo ayuda para bien. A los que aman a Dios, los que están alineados a la palabra. Por eso Shavuot dice que ellos salen de la Pesaj, de la Pascua, de Pesaj, Pascua, después de celebrar, y dice que ellos caminan. Y caminan ¿hacia dónde? Hacia Horeb, el monte de Dios. Mire qué interesante, que salen de una estación de esclavitud. La muerte no pudo tocar las casas porque la sangre de Cristo los cubrió y los libró de la muerte. Yo declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús que tú eres librado del espíritu de la muerte,
que ese espíritu de muerte que ronda en las naciones y en las ciudades no te toca y que eres blindado en el nombre de Jesús, porque nuestras casas están blindados con el poder de la sangre. Aleluya. Pero dice que desde ese día hasta el Horeb del monte de Dios pasaron 40 días. Ahora, 40 en la Biblia tiene significancia. Cuarentena, 40. 40 días hacia Horeb, el monte de Dios. Elías caminó 40 días también, después de que tuvo el cuadro de depresión. Nosotros estudiamos eso en altar familiar. Y si usted no ha escuchado la palabra que dimos sobre enemigos silenciosos, búsquelo por favor en el canal de YouTube, nuestro ministerio Livingstone, y conecte la palabra. Ahora, Elías entra en un cuadro depresivo. ¿Por qué? Porque Jezabel le da una sentencia de muerte. Y en esa sentencia de muerte, Jezabel le dice: te voy a matar y te conjuro por los dioses. Ahora, qué interesante que los dioses, que Jezabel hace un pacto con las tinieblas y un pacto con sus dioses de matar la vida del profeta. Porque hay un espíritu de Jezabel que se levanta, que pacta con la oscuridad para matar a quien, a los ungidos. Si usted ve qué es lo que está sucediendo con el nuevo orden mundial, es un pacto de tinieblas para matar a una generación. Ellos tienen sentencia. Y déjeme decirle a todos aquellos, si esto fue pensado y planeado, este genocidio mundial fue planeado y pensado, ustedes van a ser castigados duramente por el Padre. Fuertemente hay un juicio y hay una sentencia. De la mano del Padre no se escapan. No se va a escapar nadie. Ok, pero ellos van hasta Horeb, el monte de Dios. Pero Moisés sube al monte. Él no se queda en lo llano, porque Moisés fue un hombre de desiertos, de valles y de montañas. Diga eso conmigo, vamos. Moisés fue un hombre de desierto, de valles y de montañas. Pero en el monte, en la montaña, que significaba el lugar de la intimidad, 40 días. Ahora, 40 días ellos caminando hacia allá. Pero dice también, la palabra, estamos hablando de 40 días caminó Elías hasta Horeb, el monte de Dios, y caminando 40 días y 40 noches con una sola comida. Ahora, 40 días duró Jesús en el desierto para ser tentado por Satanás. La palabra tentación ahí en el griego traduce paradixón, y la palabra paradixón significa prueba. O sea que 40 tiene que ver con prueba. 40 tiene que ver con un periodo de resguardo. Ahora, qué interesante que Pesach hasta Shavuot, todo este tiempo nosotros, desde abril, todo abril y todo mayo, hemos estado ¿qué? Resguardados. Hemos estado en casa. Hemos estado con nuestras familias. ¿Por qué? Porque todo este periodo, todo lo que es cuarentena o 40 en la Biblia, es tiempo de resguardo, tiempo de reflexión, tiempo de oración, tiempo de perdón, tiempo de arrepentimiento, tiempo de metanoia, arrepentimiento, cambio profundo, tiempo de teshuvah. El teshuvah es una alineación de nuestra alma con el Eterno, un perdón, una alineación. Por eso el día de Shavuot es importante, porque Shavuot es la noche donde el cielo y la tierra se alinean en un portal espiritual, se abre un portal espiritual. Ahora, mire qué interesante. Moisés en el monte Horeb recibe ¿qué? Las tablas. Y las tablas traían los mandamientos. ¿Qué recibe Moisés en el monte Horeb, en el monte de Dios? Recibe la palabra. Por eso Shavuot es alineación entre la palabra y el espíritu. Porque cuando tú te alineas con el espíritu, el Ruach de Dios, y con la palabra, activas una estación de revelación. Espíritu y palabra. Espíritu y palabra. El Espíritu de Dios, neumáticos, neuma, vida, y la palabra de Dios en nosotros. Necesitamos entonces la palabra. Necesitamos en este tiempo oír al Señor. Ahora, voy un poco más allá, porque dice, y de repente, la palabra unánimes, que es que estemos en el mismo espíritu. Una casa puede tener 6 miembros y todos divididos.
y una casa dividida cae. Eso dice Lucas, que toda casa dividida y todo reino dividido cae, no prospera. Ningún equipo empresarial puede prosperar. Ninguna sociedad puede seguir adelante. Ningún equipo de trabajo puede prosperar si está dividido. Y si hay división en tu empresa, en tu equipo de trabajo, en tu ministerio, es el tiempo de alinearnos, es el tiempo de organizar, es el tiempo de cortar quizás relaciones empresariales, de negocios con gente que no conviene. Es quizás el tiempo de reevaluar relaciones ministeriales y hacer un alto con gente que no te conviene. Hay gente que se filtró en el propósito, hay gente que se filtra en el propósito y se vuelven agentes que distractores, gente que produce carga, quita tiempo, quita propósito o desencausan, nos mandan hacia un lado que no es el propósito de Dios. Por eso Shavuot es importante. Y Shavuot es la estación del Espíritu para alinearnos. Ahora, Shavuot tiene esto, dice, y de repente. Entonces hablamos de los de repente de Dios. Shavuot activa una estación de repentes. Activa la palabra, pero activa una estación de repentes, de movimiento de Dios. ¿Qué es un de repente? Un movimiento de Dios que Dios hace. Es una estación que se abre, un portal donde hay un movimiento en el cielo materializado en la tierra que trae respuestas. Yo declaro sobre tu vida que un de repente de Dios es activo. Yo declaro sobre tu vida que un de repente, que hay un movimiento. Lo que quedó quieto en mayo, yo sé de gente que perdió empleos. Sé de gente que está quebrando. Los hombres más ricos de la ciudad de Bogotá y las empresas más grandes de la ciudad de Bogotá están entrando en quiebra. Escuchamos al señor Andrés Carne de Res, restaurantes, diciendo: estoy en quiebra. Estoy mal, estoy en una crisis financiera profunda. Escuchamos a el dueño de restaurante Harry Sazón. Me impactó mucho el testimonio de este hombre. Verlo en la revista Semana llorando quebrantado. Compromisos económicos altos. La compañía chilena aérea, la TAM, se declaró en quiebra. Avianca en Colombia se declaró en quiebra. Y algo está pasando en las naciones de la tierra. Hay un sacudimiento a todo estamento. Las iglesias cerradas, restaurantes cerrados. La estadística dice que la empresa de industria y comercio de Colombia dice que 11,000 restaurantes y bares en Colombia van a quebrar los próximos mes o meses. 11,000, no estamos hablando de 1, 2, 3 ni 4. Son 11,000 familias en quiebra. Debajo de esas familias donde eran jefes de negocios, ¿cuántos empleados perjudicados? Entonces la población de los próximos tiempos, de estos próximos tiempos, yo no vine a traerle malas noticias, pero vine a traerle una palabra que lo haga reflexionar. Que solo la mano de Dios, vamos, dígalo conmigo, solo la mano de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios y el favor de Él es el que nos van a sostener en este tiempo. Nos tocó pelear con un enemigo invisible. Nos tocó pelear con algo que no podemos dominar ni manejar. Nos tocó pelear con algo que solamente la fe, la gracia y el favor de Dios, la única arma que tenemos en este momento es la fe. Créele a Dios, no tenemos otra arma. La única arma, es la fe en el Señor. La única herramienta que tenemos ahora es entregarnos en las manos de Dios y esperar en Él. Estamos hablando de gente con empresas, estamos hablando de gente con negocios, estamos hablando de gente que tenía emprendimientos, de muchas personas, porque las naciones de la tierra han sido sacudidas. Y esto es importante que entendamos: el mundo nunca más volverá a ser el mismo. Los ministerios y las iglesias nunca más volverán a ser las mismas. Las empresas y la forma operativa nunca más será la misma. Todo cambia, todo ha cambiado. Por eso 40 es prueba del corazón, prueba del carácter, prueba de nuestro espíritu, prueba, 40. Y en ese periodo de Shavuot va a haber de repentes, y en esa crisis Dios va a hacer de repentes y movimientos a favor de los que creen en su palabra y de los que activan fe. Por eso Shavuot es un portal de palabra, pero aquí voy un poco más, es un movimiento de Dios, es un de repente de Dios.
Y dice en el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose cada una sobre ellos. Y el versículo 4 tiene otra clave, dice, y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Fueron llenos. Y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí hay una parte importante, las lenguas que ellos hablaron. Fueron lenguas que cuando los demás lo oyeron de otras naciones dijeron, pero ¿por qué este habla persa, este habla griego, este habla... ¿Por qué ellos hablan nuestras lenguas si son judíos? Ellos fueron bautizados en idiomas. Qué interesante que Dios puede bautizarte en un idioma. Dios puede darte la habilidad para los idiomas. Dios puede darte habilidad para lenguas. Pero enfatizo la llenura del Espíritu Santo de Dios. O sea, es una estación donde somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Shavuot por eso es una noche de rectificación del alma. Es una noche de rendición de cuentas. Es una noche de los de repente de Dios. Es una noche para mirar la unanimidad del Espíritu unánime de nuestras casas. Pero también es una noche para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice que hubo un estruendo. Hubo un estruendo. Déjeme llevarlo a la versión del 60. Son estos galileos, ¿y por qué hablan nuestras lenguas? Y todos estaban atónitos y maravillados. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno de nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Sirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestra lengua. Lengua árabe, lengua de África, lengua griega, frigia, lengua romana, lengua, idioma entendible. No era solamente decir unas frases que nadie entendía, era hablar en otros idiomas. Y todos estaban perplejos. ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban. Y ellos empezaron a decir, estos están llenos de mosto. La palabra mosto ahí significa embriagado. Embriagado. Y la palabra embriagado allí significa como borracho, bebido en extremo, ebrio. Pero escuche esto, no es ebrio ni borracho de alcoholismo o de drogas o de alucinógenos. Es lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo declaro sobre tu vida ahora en el nombre de Jesús que vas a tener una experiencia profunda con el Espíritu Santo de Dios. Y si tú no has recibido el Espíritu Santo de Dios, recibe el Espíritu Santo de Dios en esta noche. Dile, Espíritu Santo de Dios, llena mi vida en esta noche y yo me activo en ti. Yo quiero ser lleno en esta noche de Shavuot de tu Espíritu. Muy bien. Versículo 17. Déjeme llevarlo aquí, porque Shavuot es alineación de espíritu y de palabra. Diga conmigo, espíritu y palabra. En el versículo 17 lo aclara. Esta estación de Shavuot del espíritu es una estación profética. Vamos, diga conmigo, estación profética. Vuélvalo a decir, estación profética. Ahora, qué interesante, porque la estación profética es una estación donde se abre un portal del cielo y donde podemos recibir revelación del direccionamiento de Dios en una estación profética. Creo firmemente que hay una generación de hombres y de mujeres, de ministros, de siervos del Señor, que estamos siendo levantados en este tiempo con una marca diferente, con una marca de revelación, con una marca de vino nuevo, con una marca profética, una brújula profética, una dirección profética que va a ayudar la generación, que va a ayudar gobiernos, que va a ayudar gente en artes, que va a ayudar la gente en los negocios, en ciencia, en entendimiento, en matemáticas, en física, en química, en biología, en medicina. Gente que va a ser usada por revelación en todo estamento. La unción y la estación profética se abre a favor de toda la iglesia, de todas las personas. Hay una estación donde somos sumergidos y alineados allí. Hay una estación donde entramos a una dimensión, a un ambiente, a una atmósfera, a una estación donde podemos hablar el lenguaje del Espíritu y la estación de Dios y los misterios de Dios. Y hablamos en misterio, como decía Pablo, pero que se entienda para las personas. Por eso yo me doy el tiempo de desmenuzar la palabra
para que se entienda. Y lo profético tiene que ver con lo presente, y lo profético tiene que ver con lo futuro, y lo profético tiene que ver con dirección, y lo profético es un arma de guerra que irrumpe, porque el profeta tiene la capacidad de ver con los ojos espirituales en medio de la oscuridad. Aleluya. Por eso los atalayas, porque los atalayas tenían la capacidad de pararse en los pórticos, en las alturas. Alguien que ve en una dimensión mayor y avisa cuando viene el enemigo. Profetas de Dios, levántense en esta hora. Profetas de Dios, levanten la voz. Proclamen la palabra a través de las redes sociales, a través de correos electrónicos. Profetas de Dios. Escuché hace días pasados al profeta Johnny Elo dando una dirección sobre el nuevo mundo y lo que Dios estaba haciendo. Y él cierra su charla diciendo: pero creemos que en esta estación de oscuridad, en esta estación de crisis, en esta estación de tantas cosas que están sucediendo, viene la estación de los botines para la iglesia, viene la ley de transferencia. Vamos, abre tus manos y abre tu corazón y declara esta palabra, porque tiene que venir el tiempo, porque en Pesac ellos fueron bendecidos porque le fueron transferidos riquezas, pero en la estación de la oscuridad, de estos tiempos de oscuridad, la iglesia va a empezar a experimentar un tiempo de transferencia de espíritu, transferencia del Señor, impartición profética, palabra de revelación, pero también vendrán oportunidades de riquezas, también vendrán oportunidades de finanzas, de trabajo, de nuevas oportunidades. En medio de la oscuridad Dios va a usar a los José de este tiempo. En medio de la oscuridad Dios va a usar a los Daniel de este tiempo. En medio de la oscuridad Dios va a usar gente con habilidad. Así que si eres empresario, si eres gerente, si haces licitaciones, si estás haciendo proyectos, si estás escribiendo, si estás orando por revelación, el Espíritu va a revelar diseños nuevos. El Espíritu va a bajar códigos del cielo. El Espíritu te va a dar hoy en el día de Shavuot. Es importante oír al cielo en la madrugada, oírlo. Ojalá pudieras hacer un tiempo de oración, un tiempo de ayuno, un tiempo de palabra, un tiempo de estar allí en intimidad con Dios y decirle: Señor, ¿dónde debo invertir? Los inversionistas cristianos, estoy hablándole a los cristianos, estoy hablándole a los hombres de Dios, a los que entienden el lenguaje del Espíritu. Los inversionistas van a oír la voz de Dios. Tienes que hacer este movimiento. Me sorprendió en Bolivia un médico que estaba recorriendo con su esposa de casa en casa, cristiano ungido por el Espíritu de Dios, diciendo: yo entré en cuarto en oración y le dije: Señor, dame la medicina para curar la gente de esta pandemia, de este virus. Y dice que Dios le reveló una forma a través de la medicina actual que debía darle, qué dosis le debía dar y de qué medicina. Y él, cuando encontró, dice que empezó a tocar puerta por puerta y empezó a darle la fórmula a la gente. Dice que la gente se empezó a sanar, a sacarlos de crisis a todos. ¿Por qué? Dice: me reveló la fórmula el Espíritu Santo de Dios. Esto que acaba de pasar con este hombre en Bolivia es lo que va a pasar con tu vida. Es lo que va a pasar con tu negocio, es lo que va a pasar con tu empresa, es lo que va a pasar con tu ministerio, es lo que va a pasar con tu llamado, es lo que va a pasar con tu liderazgo. Si conectan la estación de la revelación, porque la estación de la revelación profética es un nivel mayor, y allí donde nos sumergimos en esa dimensión, en ese universo espiritual, en esa otra atmósfera espiritual, donde uno se conecta, donde uno entra a entender y a que sean decodificados cosas en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Yo no sé cómo explicar muchas cosas de las que vivo como ministro, como hombre de Dios, pero lo que sí le puedo decir es que hay un momento en que a veces tu entendimiento no alcanza a captar tantas cosas, pero tu espíritu sí, y tu espíritu empieza a ser reactivo a cosas espirituales. Ahora, los profetas Shamar, que son los profetas visionarios, los profetas que tienen los ojos, los Shamar son los profetas que pueden ver, los visionarios. Por eso hay profetas de Dios muy usados en las tinieblas, tienen ojos para ver más allá de lo que la gente, y por eso ellos te dicen: yo puedo ver y puedo discernir. Pero existen los profetas de la boca de Dios, los Naví. Existen los Natán, que son los que traen una palabra de exhortación y de juicio. Existen, por eso los profetas son tan diferentes unos de otros. Casi que uno no puede clasificarlos: los profetas administrativos, los profetas gubernamentales, los profetas que son usados en sueños, visiones y revelaciones. Ahora, déjeme llevarlo aquí y déjeme ir cerrando. Dice: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán.
Voy a traer mi espíritu. Por eso Shavuot es un derramamiento del espíritu con un propósito. El propósito es una activación en el campo profético. Si hay algo que va a desbaratar tinieblas en este tiempo, si hay algo que va a desmenuzar las tinieblas, y si hay algo que va a ser una espada y un baluarte para nuestras casas, para nuestras familias, es la estación de los que declaran la palabra. Profetizar, declarar la palabra escrita, revelada. La palabra que tiene revelación está escrita, pero esa palabra tenemos que declararla. Por eso orar declarando la palabra es importante. Por eso orar sobre situaciones difíciles y empezar a declarar la palabra y hacer un bombardeo en el mundo espiritual. Hay dos herramientas importantes en Shavuot que tú debes tener en cuenta, que es oración y adoración. Hay dos herramientas que van a preservar la iglesia de este tiempo: es la adoración y la oración. Porque adoración y oración son plataformas que están conectadas en el ámbito espiritual y que conectan el espíritu profético y que conectan la dimensión del que profetiza. Ahora, voy a derramar mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne, y vuestras hijas profetizarán. 1. Hijos y hijas profetizarán. 2. Los jóvenes tendrán visiones. Vamos a empezar a oír en todo estamento jóvenes de 13, 14, 15, 16, 17, 18 años, 20, 21, 22, de 12, adolescentes entre 11, 12, 13, 14 años teniendo visiones de parte del Señor. Dice, y vuestros ancianos soñarán sueños. Qué interesante. Hijos e hijas profetizarán, jóvenes verán visiones y los ancianos tendrán sueños. Ahora, estos tres elementos, los sueños, las visiones y lo profético que viene del Espíritu de Dios, no del campo humano. Ahora dice, sobre mis siervos y sobre mis siervas. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente dice, sobre mis siervos, hombres y mujeres. Aleluya. Derramaré de mi espíritu con un propósito. Dice, voy a derramar sobre mis siervos y sobre mis siervas, y voy a derramar mi espíritu para aquellos que profeticen. Profeteia. Y la palabra profeteia significa burbujeante, el que burbujea. Es algo que empieza desde lo interior tuyo y que empieza a salir. Y mientras yo hablo de esta palabra, algo va a empezar a salir dentro de ti. Algo empieza a burbujear, algo empieza a producirse en vuestro interior, ahí adentro de ti. Algo que tiene que emerger, lo espiritual de Dios. Ese tapón que has tenido de años se rompe en el nombre de Jesús para que emerja. Ahora, cuando lo entiende Pedro, y Pedro es bautizado y lleno del Espíritu Santo, y él empieza a orar en otras lenguas, lo primero que hace Pedro en Hechos capítulo 2, y yo quiero que usted lo lea, es que a él se le abre el noema, el entendimiento espiritual, y él empieza a hablar la Torah, y empieza a hablar la palabra, y él empieza a conectar toda la revelación del Antiguo Testamento, y empieza a entender qué decía Salmos, qué decía aquí, dónde hablaba de Cristo, y empieza a tener una revelación de Cristo. Y uno de los mensajes más poderosos que pueden encontrarse en la Escritura está aquí, porque Pedro activó revelación, y cuando activó revelación pudo traer una palabra del cielo, y esa palabra del cielo hizo que 3,000 se convirtieran ese día. Aleluya. En esta parte final quiero decirte, por eso, alineación con la palabra, alineación con la revelación. Hay un hombre, hay unas personas, yo puedo discernir un hombre o varios hombres del mundo empresarial que están diciendo, Señor, necesito una palabra de dirección. Yo puedo escuchar ahora la voz del Espíritu diciéndome que hay varios ministerios buscando una respuesta de Dios ahora para este tiempo. ¿Qué voy a hacer con la iglesia? ¿Qué voy a hacer con mi ministerio? El Señor te dice, conecta el espíritu de revelación. Dios te va a revelar el qué vas a hacer. Por eso conectar el código profético y el código de revelación para que avances. Ahora, después de esta estación en que Pedro predica este poderoso mensaje y persuade, empieza a decirles en el versículo 38 algo muy importante, y quiero cerrar con esto. Pedro les dijo, arrepentidos. La palabra ahí es metanoia. El sentido espiritual es teshuvah. Y quiero decirte que en esta estación hoy de Shavuot es una estación de tikkun,
Shavuot. ¿Qué es Tikkun Shavuot? En la noche del Tikkun, de la alineación, del perdón de los pecados, de rendir cuentas a Dios y decirle: Señor, perdóname. Esta es la noche de venir a arrepentimiento. Es la noche de alinear el alma y de la rendición de cuentas. ¿Cuántas veces te ha hablado el Señor y de cuántas formas? ¿A cuánta gente ha usado? ¿Y cuál es el espíritu que has tenido en todo este tiempo? Por eso, Tikkun es corrección. Hay cosas dentro de nuestra alma, hay cosas dentro de nosotros que necesitan ser reparadas por el Padre. Por eso Tikkun es la noche de ser reparado y alineado con el Padre. Aleluya. Arrepiéntanse y bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don. Arrepentimiento trae el Espíritu de Dios, alineación de nuestra alma, el arrepentimiento, para que venga sobre vosotros la promesa. Versículo 41 dice, y esto ya es diseño apostólico, diseño de iglesia, diseño de los próximos días. Así que recibieron la palabra y fueron, ¿qué? Bautizados, y se añadieron como 3,000. Y perseveraban en la doctrina. Diga conmigo, perseverancia, perseverar en Dios. Tiempos contrarios, vientos contrarios, pero perseveramos en Dios. En la comunión los apóstoles, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban, ¿qué? Juntos. Y tenían en común todas las cosas. Viene la estación en que se venden propiedades. Viene la estación en que se venden terrenos. Viene la estación de que el que tiene mucho dinero, el rico que está entrando en quiebra, que tiene un tikkun de Dios, una corrección de Dios, el hombre y la mujer que pudo haber bendecido gente, que pudo haber ayudado, y si tú lo estás haciendo, amén, te bendigo. Sedacá es que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. Bendice, ayuda, construye, siembra. Si puedes hacer, siembra mercados, ayuda. Si puedes ayudarle a pagar el recibo a otra persona, hazlo. Si puedes ayudar a gente, hazlo de corazón. Pero viene la estación donde vendrán títulos de propiedades, vendrán dineros, no pocos, en abundancia, para que haya el sentido de repartir en común todas las cosas. Y no estoy hablando de socialismo moderno del siglo XXI, estoy hablando del sentido que dice la palabra en un diseño apostólico. Dice, y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. El que guarde riqueza para este tiempo, la va a guardar para la plataforma del anticristo y el nuevo orden mundial. Y preservando unánimes cada uno en el templo y partiendo el pan en las casas. Y hay un diseño templo, casa, casa, templo. Templo, el lugar de congregación, eclesía. Que se ha castrado en este tiempo, que se ha cortado, que se detuvo la eclesía, la congregada de los santos, de la iglesia. ¿Qué quiere impedir el enemigo a toda costa? La eclesía, detener la eclesía, detenerla congregada, pero en las casas sigue habiendo una unción apostólica. Y la primera unción y gracia apostólica, de las señales, de las maravillas, de repente de Dios, de la llenura del Espíritu Santo de Dios, de las sanidades, del alimento en abundancia y del mover del Espíritu Santo de Dios en una estación sobrenatural se dio. ¿En dónde? En las casas, en los oicos. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegrías y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Oremos. Señor, te doy gracias por esta palabra. Señor, te doy gracias por cada hombre y cada mujer que ha oído esta palabra. Señor, te doy gracias por esta noche de Shavuot. Te doy gracias por esta noche de Pentecostés. Te doy gracias por esta estación de tu Espíritu Santo. Te doy gracias por esta palabra de revelación. Te doy gracias porque hoy nos alineas. Te doy gracias por los de repente de Dios. Ahora hay un de repente sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Te doy gracias, Señor, por la estación de la alineación del Tikkun, donde somos corregidos por dentro. Familias en esta noche son corregidas. Matrimonios en esta noche son corregidos. Personas, hombres y mujeres, somos corregidos. El Tikkun, el martillo de Dios que viene y talla nuestra vida y que corta y circuncida lo que tiene que circuncidar. El Tikkun y la estación profética donde tenemos que oír la voz de dirección, la palabra de revelación que va a determinar los próximos días. Aleluya.
los diseños de Dios que va a determinar los siguientes pasos, las siguientes estaciones, las siguientes cosas que van a pasar sobre nuestra vida. Hoy en esta noche de Shavuot y los próximos días de primicia de Pentecostés, donde estamos alineados con el Padre, porque en tiempo de primicia y de cosecha, en las primeras estaciones de Pentecostés, después de Pentecostés vienen cosechas, vienen primicias. Así que ese es un tiempo de siembra también, es un tiempo de entender el momento y la estación, porque en tiempo de hambre Ruth fue preservada con Noemí, aunque habían muerto sus esposos y habían muerto sus hijos Malón y Kelión, y donde habían quedado abandonados, hubo una Ruth que fue levantada en medio de escasez. Es una palabra para las mujeres, y en medio de la estación de la escasez, ella fue llevada a la estación del espigueo, que la ley del espigueo está escrita en Ruth capítulo 2, que es la estación de ven y recoge para que alimentes tu casa, ven y recoge para que sustentes tu generación. La estación del espigueo y de preservación también está escrita cuando José decidió en puesto de gobierno bendecir a sus hermanos y dijo: yo he alcanzado poder, tengo buen vestido, tengo anillo de oro, tengo buen perfume, estoy sentado en una silla real, pero desde esta estación voy a ayudar a mi generación. Porque si Dios te lleva y te bendice y te entrega, no es solamente para ti, es para que tú bendigas tu generación. Y en tiempo de carestía y en tiempo de hambre se levantó José, porque hay un José que se levantará en la casa, hay un José que se levantará en el ministerio, hay un José o Josés que se levantarán en el mundo empresarial, en el mundo del mercado, en el mundo de las finanzas, para ser usados por Dios. Y José le persuadió a Faraón que sacara una tierra llamada Gosén, y ahí en Gosén preservó la generación, y llegaron 70 que fueron resguardados del hambre, que fueron resguardados de la destrucción, de la calamidad, porque el José ayuda a preservar la generación. Te bendigo, declaro buena semana, declaro que esta noche es una noche de libertad, de bendición para tu vida. Te bendigo, Shabbat Shalom, y declaro que este día de Pentecostés es un día de respuestas para tu vida, para tu casa, para tu familia. Te bendecimos la cena que hemos tomado. Declaro buenas noches para todos y nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. No se pierda la palabra y la continuación del Espíritu de Revelación. Bendiciones para todos. Chao, chao.